3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cirit.pe. Hoy es un día especial, no es un día cualquiera. Hoy día estamos con la selección porque Perú va al Mundial y nadie puede decir lo contrario. Punto. Ya la victoria, creo yo, en Quito nos ha dado pues todo el aliento, todo el entusiasmo y no hay quien dude matemáticamente, y ahora sí, no solo matemáticamente, estamos ya con ingreso directo en el cuarto puesto en la tabla, ¿no es cierto?, de posiciones, y ya, digamos, si las cosas quedaran así, nosotros nos vamos a Rusia el 2018 ahorita. Pero nos falta pues el partido contra Argentina y contra Colombia, ¿no es cierto? El de Argentina, pues en Argentina tendremos que, aunque sea, lograr un empate, tengo entendido. Y el de Colombia, sí, esperamos pues ganarlo porque va a ser aquí en Lima, está por confirmarse el estadio, pero por supuesto estamos muy entusiasmados todos aquí en el Diario Libre con su transmisión el día de ayer, los chicos, los muchachos, Diario La República, en fin, muy entusiasmados, así que queríamos empezar por esta victoria histórica que ha sido de portada para nosotros en el diario impreso y por supuesto muy importante para todo el país, que devuelve una fe importantísima. Vamos a revivir los goles, tremendos goles, ¿no es cierto?, de Edinson Flores, ex Universitario de Deportes también, por supuesto, ¿no es cierto? Y por supuesto vamos a verlos. Ahora tenemos el clip, ¿no es cierto?, donde están primero el gol de Flores y por supuesto luego el segundo gol, 2-1 ha quedado el partido el día de ayer. Así que vamos a ver si tenemos los goles entonces de la selección. Arboleda. Cuando despierta mis ojos y veo. Ahí estaba entonces Edinson Flores, Paolo Hurtado, los dos héroes de la selección, y por supuesto Ricardo Gareca, pues que se ha convertido en un ídolo, ya no es Marcarián, Gareca, presidente, ¿sí o no es lo que dice la gente? Y bueno, tras esta victoria, en realidad vamos a tener aquí en el programa más adelante al ex entrenador también de nuestra selección. Vamos a tener a Miguel Company, quien además ha entrenado otras selecciones, otros países, ha sido, ¿no es cierto?, ganó un torneo Apertura, me parece, con Universitario de Deportes cuando fue su técnico en los años 90, así que vamos a conversar con él más adelante de qué cosas nos esperan en estos dos partidos, fecha doble que se viene en el mes de octubre. Pero además tenemos que contarles algo que también va a alegrar a muchísimos seguidores, pero esta vez católicos, y es que el Papa ha llegado a la región directamente desde Italia. Él aterrizó el día de hoy, hace minutos nada más, en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, y él ha estado, por supuesto, ya bajando pues prácticamente del avión, se ha trasladado en el automóvil que ustedes están viendo, el clásico, ¿no es cierto?, automóvil que siempre, no el de siempre, evidentemente, había uno blindado, ustedes recordarán el Papamóvil, el famosísimo Papamóvil, pero bueno, pues este Papa es un poco más sencillo, ha decidido tomarse este recorrido también en el auto papal para poder saludar a los seguidores que se han ido a recibirlo al aeropuerto, y por supuesto Colombia conmocionada. Vamos a escuchar un poquito de la transmisión que está dándose en vivo en estos momentos. Bien, 5 días entonces va a estar el Papa en Colombia. No solamente va a estar en Bogotá, en la capital, va a estar en ciudades como Medellín, va a estar también en Cartagena, en Villavicencio, y por supuesto estamos esperando también que el Papa llegue a visitarnos aquí a Lima, Perú, en enero, a mediados de enero del 2018 va a estar entonces él también para todos los seguidores católicos, y por supuesto que vayan a asistir a las diferentes actividades del Papa. Mientras tanto, vamos a ir cambiando de tema. Estamos hablando un poquito, un recuento de los temas antes de entrar con uno de los más importantes y con nuestro invitado también en instantes, solo para comentarles que el día de hoy se aprobó ya, el Consejo de Ministros aprobó ya la ley de reconstrucción para nuestro país, y es con esa ley que tiene que ir, bueno, el proyecto en realidad de reconstrucción, porque con eso tiene que ir Fernando Zavala al Congreso de la República para, por supuesto, aprobar todo lo que se tiene que en estos momentos implementar para la reconstrucción en tres bases, no solamente la rehabilitación de la infraestructura dañada por el Niño Costero, sino también a efectos de la prevención, ¿no es cierto? Hay ya destinados 5.400
446 millones de soles, solamente para el tema de prevención. Y en tercer lugar, para el fortalecimiento de capacidades de aquellas entidades públicas a cargo de la gestión del portafolio de inversiones que forman parte de esta reconstrucción. Vamos a ver qué pasa con el niño costero, que aunque no lo crean, todavía sigue sintiéndose en varias partes de nuestro país. Estos tres temas han marcado la agenda el día de hoy, pero vamos a uno que realmente está preocupando, y esto porque se ha modificado la jurisprudencia en torno al lavado de activos de nuestro país. Y es que ya el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha informado que requiere una reunión para ver qué cosas han cambiado en torno a la investigación de todos los casos por lavado de activos. Y por eso estamos con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a quien ya le damos la muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Buenas tardes. Empezamos un poquito para que la gente entienda qué ha sucedido y por qué es que no solamente el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sino incluso la misma ministra de Justicia, Marisol Perestello, ha dicho que están preocupados por la jurisdicción en temas de lavado de activos. Bueno, como es comprensible, cuando los jueces administran justicia no siempre tienen el mismo criterio de interpretación de las normas o de los delitos. Y ocurre que órganos jurisdiccionales distintos emiten resoluciones contradictorias. Y lo que ha ocurrido últimamente es que en recursos de nulidad anteriores se han tenido determinados criterios para el tema del lavado de activos. Y una última casación emitida a raíz de un caso ocurrido en Arequipa, la segunda sala penal transitoria ha fijado criterios para determinar cómo se construye el delito de lavado de activos. Entonces, eso ha generado obviamente una controversia y una preocupación por parte de determinadas autoridades, particularmente el Ministerio Público. El doctor Pablo Sánchez Velarde me ha remitido un oficio, amparándose en el artículo 433 del Código Procesal Penal, que establece que cuando se emiten resoluciones contradictorias en la justicia, en las salas penales, de oficio, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del pueblo, las salas penales de la Corte Suprema deben reunirse en un pleno casatorio. Y por tanto, el día de hoy yo he remitido un oficio al presidente de la Sala Penal Permanente, al doctor César San Martín Castro, para que convoque a los jueces de las tres salas penales para que, reunidos en lo que nosotros llamamos un acuerdo plenario de las salas penales, fijen, digamos, criterios que permitan uniformizar los temas referidos al delito de lavado de activos. Ahora, el problema está en que muchas autoridades lo consideran estas novedades, estos cambios, un retroceso, porque y la misma ministra Marisol Perestello ha dicho, hay la posibilidad, con estos nuevos requisitos para sentenciar a alguien por lavado de activos, de que no tengamos a nadie acusado y a nadie sentenciado. Y eso preocupa, porque la cantidad de políticos que además están investigados por ese caso es tremenda. Bueno, yo respeto las opiniones de la doctora Marisol Perestello, que es ministra de Justicia, como del doctor Pablo Sánchez y de los distintos juristas que se han ido pronunciando sobre este tema, pero también al mismo tiempo reclamo que se respete la decisión de la segunda sala penal transitoria que preside el doctor César Inostroza Pariachi, quien el día de ayer he visto que ha salido a defender su resolución. Pero como en materia de interpretación judicial no existe, diríamos, una palabra definitiva, y que cuando se presentan discrepancias de interpretación, lo saludable es que se reúnan las tres salas penales para que tomen un acuerdo plenario que sí ya será vinculante. ¿Por qué? Porque ya obligará a los órganos jurisdiccionales a resolver en una sola dirección. Ahora, hablemos un poquito de los cambios, ¿no? Y por qué es que se ha tomado, digamos, con tanto escándalo, con tanta preocupación, en realidad, esta modificatoria. ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, hay requisitos que se hacen, digamos, más específicos. Tengo entendido que ahora se tiene que decir, pues, el juez, bueno, y el fiscal tiene que armar la investigación sabiendo ya que, por ejemplo, dónde se hizo, ¿no es cierto?, se cometió el crimen o el origen, digamos, ilegal del dinero, quiénes participaron en el origen ilegal del dinero, ¿no es cierto? Tienen que saber que la persona que ha usado ese dinero ilegal sabía que era dinero ilegal, una serie de cosas. Bueno, los criterios que ha tomado la Sala Penal Transitoria los ha expuesto en su resolución. Entiendo que ellos consideran que no se trata solamente de atribuirle a una persona que ha cometido lavado de activos porque tiene, diríamos, determinados bienes, sino que de alguna manera la Fiscalía tendría que decirles de dónde provienen, digamos, esos fondos ilícitos que se están lavando, que se están introduciendo en el circuito comercial, bancario, etcétera. Entonces, pienso que lo que están ellos señalando es que la Fiscalía cumpla con dar mínimas, digamos, una mínima información indiciaria. Pero en fin, esto ha generado, como usted está informando, digamos, una suerte de temor
que probablemente con esta resolución se pudiera generar impunidad. Yo no creo que esa sea la intención de la ejecutoria de la Sala Penal Transitoria. Lo que pasa es que ellos han sido, digamos, muy puntuales en señalar criterios, pero como esto ha generado una controversia y aparentemente se estaría apartando de otros criterios ya expuestos en otras sentencias recaídas en lo que se llaman recursos de nulidad. Los recursos de nulidad son con el viejo Código de Procedimientos Penales, en tanto que la casación es con el Código Procesal Penal del año 2004. Entonces, yo creo que estos criterios se tienen que unificar porque lo que se tiene que dar en el Perú es seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se obtiene, entre otras cosas, cuando todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial tengan un mismo criterio para resolver casos tan complejos como este. Un ejemplo, por ejemplo, de la preocupación de la que hablamos, que ha sido preocupación además de fiscales, de jueces, etcétera, ¿no es cierto?, de miembros del Ministerio de Justicia, Ministerio Público, y también, digamos, más que preocupación, aprovechamiento de algunos actuales reos. Por ejemplo, el caso de Peter Ferrari. Yo estaba leyendo en páginas web, ¿no es cierto?, cómo a raíz de esta decisión del fallo, digamos, en Arequipa y que se genera toda esta jurisprudencia, etcétera, Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari, ¿no es cierto?, considerado pues como el rey del oro sucio en el Perú, etcétera, con todos sus casos, ha presentado una tutela de derechos y ha pedido que se archiven sus procesos. Bueno, a la luz de estas cosas. Que yo sepa, todavía no se ha producido, digamos, una utilización de los alcances de este recurso de casación para beneficiar a determinadas personas. De tal manera que el hecho que el señor Peter Ferrari haya presentado una solicitud es una solicitud que tendrá que ser resuelta en su oportunidad. Pero yo más bien espero que dentro de un tiempo prudencial se reúnan las salas penales de la Corte Suprema y emitan, digamos, una opinión que permita unificar criterios respecto a este tema. Ahora, precisamente hablando sobre estos casos, hace unos días, ¿no es cierto?, se ha asignado un nuevo fiscal que investigue el caso de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, la ex candidata a la presidencia de la República, y va a ser el fiscal José Domingo Pérez Gómez el designado, ¿no es cierto?, para determinar si es que hubo aportes irregulares o no en la campaña de Keiko Fujimori de la empresa Odebrecht, que como sabemos pues manejaba dinero ilícito. Entonces estamos hablando de otro caso probablemente de lavado de activos. Lo curioso es que este fiscal antes trabajaba en el área de anticorrupción y ha pasado de anticorrupción a haber lavado de activos. ¿Ese cambio, por ejemplo, es algo normal, regular, que suele hacerse con los fiscales? ¿Es un caso especial? Bueno, en el caso de los fiscales, ellos se rigen por un principio de jerarquía, vale decir, ahí funciona, digamos, una suerte de pirámide donde el fiscal que está por encima en grado puede ordenarle, digamos, al que esté inferior que tome tal o cual, digamos, decisión. En ese caso, es la Fiscalía de la Nación, entiendo que a través de sus coordinaciones, sus fiscales coordinadores, el que han tomado ese criterio y por tanto está dentro de su competencia el asignar un caso a un fiscal que pudiera haber estado en otra área y simplemente le otorgan otra responsabilidad. Ahora, antes no había un fiscal precisamente para ese caso, es por ello que también mucho se justificaba el hecho de que no se estaba preguntando por las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht, por qué sabiendo que había, ¿no es cierto?, el aumentar 500, hacer visita, ¿no es cierto? En fin, toda esta frasecita conocida que la hemos visto en banners y pancartas toda esta semana y con el partido, etcétera, no se había estado haciendo nada a raíz de esas anotaciones. Este fiscal debería verlo, ¿no? Bueno, yo entiendo que si lo han designado y le han encargado esa función, ese fiscal se va a abocar a ver ese tema. Y antes no estaba. Antes que yo sepa no lo estaba. Ahora, o bueno, en todo caso algún fiscal le habrían encargado y de repente tenía otros encargos también y me parece bien que ya hayan responsabilizado individualmente a una persona para que se encargue de este tema. Ese es el caso, digamos, por ejemplo, de expresidentes como Alejandro Toledo, ¿no es cierto?, o como Ollanta, que ya está preso precisamente porque ha tenido una investigación a cargo de un fiscal. Entiendo que Keiko Fujimori acaba, digamos, de tener a este fiscal y pasa pues a ser como investigada en este caso, ¿no? Bueno, ese es un tema que justamente está en manos de la Fiscalía y entiendo que ellos deben hacer el trabajo que les corresponde. Ahora, precisamente ya hablando un poco del sistema de justicia en general, tengo entendido también se están haciendo esfuerzos por descentralizar, ¿no es cierto?, el sistema de justicia. Tengo entendido que el Poder Judicial ha sacado cortes, digamos, especializadas en distintos puntos de Lima, algunas, por ejemplo, especializadas en temas de violencia de género y otras iniciativas. ¿Puede contarnos un poquito también para que la gente se entere? Porque muchas personas siguen teniendo temor a denunciar casos y siguen teniendo temor en general a la justicia de nuestro país, que creen que nunca llega. Nosotros tenemos algunas iniciativas que han sido desarrolladas precisamente por los propios jueces. Por ejemplo, en Villa El Salvador, que es una zona que corresponde a la Corte de Lima Sur, a comienzos de año hemos inaugurado un módulo de justicia integrado en violencia familiar. ¿Para qué? Para justamente dar una respuesta a este creciente fenómeno de violencia familiar que tiene como víctimas particularmente a las mujeres. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este módulo? En que hay turno de las 24 horas del día
3 jueces están atendiendo las 24 horas del día, en un mismo lugar, en un solo edificio. Ahí también está el médico legista para determinar si han habido lesiones físicas, corporales, pero también está el psicólogo para ver si hay maltrato psicológico, porque también eso deja huella. Y por otro lado, está, digamos, la ludoteca para que los niños que acompañen a sus madres, ¿no?, estén, digamos, por ejemplo, tengan condiciones para estar jugando, con juguetes, qué sé yo. Y entonces hemos juntado todo en un solo ambiente. Y por eso es que últimamente se ha incrementado el número de denuncias. ¿Por qué? Porque digamos, los agraviados o las agraviadas ya encuentran un espacio confiable donde puedan asistir y no tengan que hacer un peregrinaje de una comisaría al médico legista que está lejos, del médico legista al juzgado que está mucho más lejos. Entonces estamos acercando la justicia. Y en Arequipa acabamos de inaugurar hace un mes un módulo o un centro de atención a las mujeres víctimas de violencia familiar en el distrito de Hunter, donde en base a un convenio entre la Corte Superior de Justicia de Arequipa y la Municipalidad de Hunter, que encabeza el alcalde Balbuena, que ha sido alcalde también de Arequipa, se ha inaugurado este centro que incluso después en su segunda fase va a brindar oportunidades laborales a las mujeres, va a decir una panadería, una ocupación textil, porque las mujeres no solamente necesitan ser atendidas de inmediato cuando son objeto de violencia, sino que hay que darles oportunidad de trabajar para que puedan, digamos, tener cierta independencia y no estar dependiendo de los esposos que a veces se aprovechan de esa situación para ejercer algún tipo de violencia. Entonces, es una respuesta que estamos dando y en el presupuesto del año 2018 que hemos planteado al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, hemos pedido que estas experiencias se repliquen a nivel nacional. Yo espero que nos den presupuesto para por lo menos en el próximo año tener unos 5 módulos parecidos a este sistema. Por otro lado, tenemos otras experiencias positivas desarrolladas particularmente por la Comisión de Acceso a la Justicia que encabeza la doctora Janet Tello Gilardi, que ha puesto en marcha lo que nosotros llamamos la justicia itinerante. La justicia itinerante es una suerte de justicia viajera. O sea, ya no esperamos que los litigantes o los ciudadanos vengan a los lugares, a los locales del Poder Judicial, sino el Poder Judicial sale de sus 4 paredes y sobre todo los fines de semana, en una suerte de voluntariado judicial, los jueces van a las provincias alejadas, por decir de Ayacucho, van a Cangallo, a Vilcashuamán, y entonces les avisan a las comunidades que ellos van a estar ahí, entonces van a recibir denuncias de alimentos, van a recibir orientación cómo inscribir una partida de nacimiento, que aunque nos parezca mentira, nuestras comunidades campesinas están muy alejadas de las ciudades y a veces ni siquiera han inscrito a sus hijos. Entonces eso se llama justicia en tu comunidad, es decir, la justicia itinerante, una suerte de mesa de partes itinerante, son experiencias que estamos desarrollando últimamente. Igual para que eso funcione también requiere de presupuesto, digamos, adicional, y eso esperamos que se discuta en noviembre, porque ya el Ejecutivo estos días ha presentado el proyecto de ley del presupuesto nacional 2018 y es el Congreso de la República que a partir de noviembre tiene que discutirlo un poco para ver también cuánta plata se va a qué sectores. Doctor Rodríguez, no queríamos despedirnos sin preguntarle y pedirle una opinión quizás sobre el tema del Tribunal Constitucional. Bueno, usted ha visto que ha estado, digamos, teniendo pues una suerte de ping-pong con el Congreso de la República a raíz de esta declarada inconstitucionalidad de algunos puntos del reglamento del Congreso para casos específicos que les permita a los congresistas no agrupados poder agruparse, es decir, conformar grupos parlamentarios. Ya hemos tenido alguna controversia de congresistas que creen que esto pues no se debe respetar, pero finalmente es una institución y es la máxima institución que interpreta la Constitución, el TC. Bueno, sobre ese tema yo creo que las aguas se están volviendo a su nivel. Ajá. Yo he escuchado efectivamente declaraciones de algunos congresistas que eran muy reacias, digamos, a la decisión que eventualmente tomaría el Tribunal Constitucional, porque todavía la resolución no ha salido, digamos, simplemente se ha anunciado cuál sería el contenido. Pero aquí lo que tengo que decir es que en materia de justicia constitucional, pues el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Mire, si yo fuera, diríamos, una persona que solamente diría que tengo que hacer respetar lo que el Poder Judicial resuelve, por ejemplo, rechazaría las decisiones del Tribunal Constitucional cuando anula sentencias de la Corte Suprema. Para que usted se acuerde, el caso de Juliana Yamoja ya fue condenada por una Sala Superior de Lima. Subió en recurso de nulidad a la Corte Suprema. La Corte Suprema dio ya su palabra definitiva y cuando eso ya es cosa juzgada,
Sin embargo, mediante una acción de garantía constitucional, el papá, me parece, de la señorita Juliana Yamoja, Buscó deshacer eso. buscó la nulidad y efectivamente el Tribunal Constitucional anuló esa sentencia de la Corte Suprema y dispuso que se emitiera otra resolución. Y así lo hicimos. Nosotros nos sentíamos contrariados, fastidiados por esa, diríamos, una suerte de intromisión. Pero así tiene que ser. Pero así tiene que ser, aunque no nos guste, teníamos que acatar y tuvimos que emitir una nueva sentencia. Y lo mismo tiene que ocurrir con el Congreso. Si el Congreso... Se pidió una nulidad y tiene que evaluarse la nulidad. Así es, entonces todos los órganos del sistema de justicia tenemos que acatar las sentencias de los órganos que las emiten. Y entonces eso es Estado de Derecho. Así es. Bien, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que todo eso se respete, se cumpla y tener pues a nuestro sistema de justicia cohesionado, trabajando por un mismo objetivo, precisamente que es la justicia. Pero vamos entonces a pasar a otros temas y precisamente ya para regresar un poquito a lo que era el fútbol. Habíamos empezado en realidad este programa mostrándoles, ¿no es cierto?, los goles de Paolo Hurtado, de Edison Flores y por supuesto la hinchada alentando el día de ayer a este partido de la selección peruana con la selección ecuatoriana y precisamente vamos a ver el instante de los goles. Los tenemos ya porque vamos a conversar con el ex DT, en realidad nuestra selección, Miguel Company, en instantes. Vamos con los goles. Cuando despierta mis ojos y veo Tener que volver a pasar esos goles. Es imposible no verlos una y otra vez porque eso nos está llevando ya pues técnicamente a ser clasificados al Mundial. Si es que esta tabla no se moviese, nosotros entramos como cuartos, directos. Y para ello vamos a conversar, por supuesto, con el ex DT, no solamente de la selección peruana, de la selección de Cuba, de la selección de Honduras. Sí, sí. Ha estado con equipos peruanos, con Universitario de Deportes, Sport Boys, hasta Alianza Lima, ¿no es cierto? Sí. Estamos con Miguel Company aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias, señor Company, por estar acá. No, gracias a usted más bien por la gentileza de esta invitación. Empezamos un poquito a conversar. Bueno, el partido de ayer ha sido un partido que en el primer tiempo estuvo bastante tranquilo. En el segundo tiempo ya vinieron los goles, ¿no? Y es que parece que nos despertamos. Yo diría que el primer tiempo fue bastante estudiado. Ajá. Porque había buscar el cero, que durara unos 20, 25, 30 minutos, para que apareciera otro rival en el campo para Ecuador, que era el reloj. En la medida que pasaba el tiempo iba a aparecer la imagen siempre del nerviosismo, que eso es desfavorable para el equipo más necesitado. En este caso era el local. Ajá. Ahora, ¿qué, digamos, está haciendo Gareca? O sea, y yo lo digo en un muy buen sentido, porque muchos decían, pero estamos con varios jugadores importantísimos que no estaban jugando. Por ejemplo, en Bolivia no estuvo Paolo Guerrero, no está Claudio Pizarro, no están pues esos grandes expositores. De hecho, como arquero, ¿no es cierto? Tenemos a Cáceres, que más bien se ha reivindicado en este último partido, y la gente está pensando en Gareca como armando un equipo bastante más joven, ¿no? Sí, yo siempre pienso que cuando uno es chico en una competencia, y lo digo porque dirigió 3 selecciones en el mundo, que en sus sectores eran equipos chicos. Hay que depender de la unidad de conjunto y no de individualidades. Aquí hubo una equivocación en las 2 anteriores eliminatorias, con eso de los 4 fantásticos. Eso crea un divisionismo como que se está dependiendo de esos jugadores. La selección actual, a criterio mío, y lo digo como técnico, está dependiendo del conjunto. La estrella es el grupo, y eso es mejor. Entonces, cuando hay una ausencia, no se extraña esa ausencia, pues, que se puede suplir fácilmente. Eso es muy importante. Yo creo que a la hinchada también se le está devolviendo la emoción. Y hablemos un poco entonces de qué se viene, porque la gente dice, bueno, emocionadísimos por Bolivia, emocionadísimos por Ecuador, pero Argentina no es pues un, digamos, oponente fácil, ¿no? Pero es un momento en que se le puede rescatar un resultado a Argentina. No atraviesa futbolísticamente por un momento halagador, y lo dice la tabla. Bueno, empató con Venezuela. En casa, por primera vez en la historia, alcanza a Venezuela, con el agravante para Argentina y halagador para Venezuela, que tiene muchos jugadores que vienen del Mundial Juvenil. El arquero, que para mí es uno de los mejores arqueros que hay en Sudamérica en estos momentos, aún con su poca experiencia, tiene solo 19 años, y es una figura vital, ¿no? Entonces Argentina no atraviesa por un buen momento, teniendo individualidades importantes que juegan en medios mucho más importantes.
Y ya poniéndonos un poco más matemáticos, la gente quiere escuchar, yo no lo sé, yo no soy una experta de fútbol acá, por si acaso nadie me tome por experta, pero sí quisiera preguntar, ¿qué pasa si empatamos, pongámonos en escenarios, qué pasa si por ejemplo empatamos con Argentina en Argentina, pero le ganamos a Colombia, en Lima? Estamos clasificados Igual. directamente. Directamente. Directamente en un cuarto lugar. Si empatamos los dos partidos, Se corre el riesgo porque habría que ver qué pasa con Chile, ¿no? Yo pienso que Chile tiene un partido difícil ahora en casa, pero en el mejor de los casos para ellos, de ganar harían 26 puntos. Entonces, si Perú empata los dos partidos, hace 26. Y yo estoy poniendo en el caso de que en el último partido Chile pierde en Brasil, que se prevé que eso es lo que puede suceder por la diferencia que hay en estos momentos entre Brasil y Chile. y Chile no está jugando muy bien tampoco, ¿no? No está jugando muy bien con los mismos jugadores, la misma potencia, el mismo dinamismo, pero ha bajado mucho en producción. Hay una inestabilidad y creo que no hay una coherencia entre lo que pues, supuestamente pide el técnico y la respuesta que dan los jugadores. Ahora, en principio no deberíamos perder ningún partido, ¿me equivoco? Sí, no debemos de perder ningún partido. Aunque yo creo que ganándole, si perdemos, ojalá no sea así, pero si perdemos con Argentina y le ganamos a Colombia, estamos de todas maneras entre los 5 primeros. ¿Y el quinto, digamos, siempre se juega repechaje? Sí, se juega un repechaje. Obligadamente el quinto juega un repechaje. Ahora, digamos, ¿esto hace cuánto que no sucede? Porque yo no me acuerdo en realidad, bueno, yo soy bastante joven, digamos, en comparación a otras personas, pero de yo a otras generaciones un poco más arriba, tampoco recuerdan haber visto Perú en cuarto lugar por encima de Chile y otras selecciones importantes, digamos, ya a punto de ser clasificado, ¿no? Esto es algo histórico, literal. Sí, la última clasificación de Perú fue el 82. Y después han habido dos momentos. ¿España fue? Sí, España 82. Y ha habido dos momentos en que la no participación de Brasil en el proceso clasificatorio le da oportunidad a algunos países, como el caso de Ecuador, Venezuela, nosotros, Bolivia, bueno. Entonces en el 98 estuvimos a un paso de clasificar. Y en el proceso eliminatorio anterior también. Y bueno, no lo logramos. Y ahora, bueno, sí estamos con un Brasil incluido ahí, estamos a un paso. Se han dado muchas cosas extrañas y a favor de nosotros. A veces las posibilidades que nos brinda la suerte se ponen a favor o en contra. En esta oportunidad ha sido a favor. Primero los 3 puntos que se ganaron en mesa, después de haberlos perdido en el campo con Bolivia. Y lo que sucede es que en 5 días que nos llevaba Chile 5 puntos de ventaja, de 6 puntos no ganó ninguno y nosotros ganamos los 6. Así es. Ahora estamos adelante de Chile, estamos adelante de Argentina, estamos adelante de Ecuador y de Paraguay. Y eso nos ha pasado en este proceso eliminatorio 2 veces. Cuando nos dieron los 3 puntos fue como un impacto de ánimo, de entusiasmo, que a los 4 días le ganamos a Paraguay de visitante, algo inusual, y nos encontramos con 6 puntos de la noche a la mañana. Y yo creo que a partir de ahí la voluntad en el jugador fue creciente. Claro, eso es una serie de factores que a veces en las eliminatorias y en general en el fútbol es impredecible. Convierten todas estas eliminatorias en algo impredecible, ¿no? No es que uno pueda decir ya estamos por tener un buen equipo o ya no estamos por tener un mal equipo. Sí, los ingredientes juegan mucho en esto. La calidad, la capacidad es la esencia. Pero los ingredientes, el entusiasmo, la personalidad competitiva, el clamor de la gente, la confianza que le da el técnico, todo eso son ingredientes importantísimos. El siguiente partido en Argentina es el 4 de octubre, si no me equivoco. 5 de octubre. Y se sabe ya dónde se va a jugar, se saben las condiciones, el clima, toda esa serie Yo de me cosas. imagino que va a ser en el Monumental de River, me imagino que es el escenario preferido que escoge la selección argentina, ¿no? Y Ellos escogen siempre cuando son locales, ¿no? Sí, el local escoge, tiene estadios aprobados por la FIFA, entonces dentro de esos estadios escoge su escenario. ¿Y cuáles son, digamos, las condiciones que esperamos en Argentina? Nosotros, por ejemplo, para Quito nos habíamos proyectado pues una dificultad de media a mayor o a difícil por el tema de la altura. En el caso de Argentina no es tanto así, ¿no? No, ninguna, está a nivel del mar y lo de Quito siempre es exagerado. Siempre no hemos tenido buenos resultados ahí por lo que ha sucedido en el campo, no por la altura. Nosotros tenemos acá una geografía bastante accidentada y un campeonato descentralizado donde muchas veces nos toca jugar a alturas superiores. Altura crítica para un deportista es 3.100 para arriba. Ya. Quito está a 2.850, yo creo que no le afecta en nada a Perú. Y se dio porque en el segundo tiempo la respuesta física del equipo peruano estaban intactas. En el caso de Argentina, ok, fuera del tema geográfico, fuera del tema de que ellos sean locales, ¿hay alguna otra presión que tengan nuestros jugadores que le pone las cosas más difícil? O bueno, solo el hecho de estar muy cerca de clasificar también, porque solo quedan 2 fechas. Yo creo que Perú ninguna presión, la presión la tiene Argentina. Cambió de técnico porque venía con una campaña bastante irregular.
y han jugado 2 partidos con el nuevo técnico, han hecho un solo gol, no han ganado ningún partido. Para hacer Argentina, que es una potencia mundial y uno de los 2 equipos más jerárquicos en esta parte del mundo, yo creo que es una presión bastante fuerte. Y bueno, además nosotros tenemos a un técnico, pues Gareca, que es argentino además, ¿no? Sí. Yo no sé si eso sea presión o no, pero es interesante ver cómo nos desempeñamos con él en su propio país. Sí, no tiene nada que ver en absoluto. Yo creo que eso no influye en nada. Siempre es un extra que la gente lo pone como algo que pueda suceder de una manera no usual, ¿no? Y se va a jugar contra su país, no va a jugar. En el fútbol, la camiseta es la que uno luce en ese momento. Y ahora, solamente para... La gente siempre quiere escuchar scores y siempre nos adelantamos mucho porque somos así los peruanos, ansiosos, Sí. ¿no es cierto? Pero sí, ¿quiénes están destacando en términos futbolísticos como para golear? Candidatos para golear. Ninguno. No. En este momento hay una baja futbolística en Sudamérica, que el único digno de respeto y alabanza de la fecha 7 para adelante es Brasil. El resto ha tenido altibajos, algunos momentos ha sido muy aclamado Ecuador, por decir, en las primeras 4 fechas, de 12 puntos hizo 12 y en los siguientes 36 ha hecho solo 8. Perú ahora con este partido que hizo, que no tiene nada que ver con el comportamiento deportivo que tuvo frente a Bolivia, también ha sido digno de respeto, alabanza. Para mí el mejor comportamiento futbolístico de esta última fecha ha sido la de Perú. Entonces, para golear, ninguno. Por eso los resultados que vienen son muy previsibles, no hay favoritos. Bien, muchísimas gracias Miguel Company por estar con nosotros. Vamos a estar conversando sobre esto, sobre el fútbol, porque es parte de la coyuntura, es parte de lo que vive el país. El fútbol mueve no solamente dinero, mueve masas. Y eso es lo que también mueve a la gente aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Gracias amigos, no podemos despedirnos por supuesto sin dejarlos, si es que no los han visto, los goles, si es que estuvo usted ayer chambeando, si es que no ha podido, si es que se está poniendo al día, mire por favor a Edison Flores y a Paola Hurtado en estos golazos y nos vemos el día de mañana como siempre a las 5 de la tarde. Arboleda.